Muy bien, vamos a iniciar esta videoconferencia con el título de El entorno personal de aprendizaje del profesor universitario de la Universidad del siglo XXI, caso particular el de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. Esta videoconferencia forma parte del curso taller Desarrollo de habilidades pedagógicas, técnicas y didácticas para diseñar actividades formativas en línea en la plataforma Moodle. En este caso, este curso taller participó profesores de los diferentes campus de la UAIS. Muy bien. ¿De dónde partimos para entender lo que es un entorno personal de aprendizaje? Por un lado, hemos estado dialogando que en este caso las instituciones de educación superior y caso particular de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa tienen modalidades que ofertan a través de modelos presenciales, a distancia y en línea. Esta oferta educativa, atrás de esta oferta educativa está los modelos pedagógicos. A partir a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, empezaron a masificarse modelos de educación. De ahí tenemos el e-learning, el B-learning, U-learning y M-learning. Empezamos con el e-learning. El e-learning tiene como antecedentes lo que es la educación a distancia. Posteriormente, en esta evolución de la evolución a distancia, el modelo más actualizado se le conoce como e-learning o aprendizaje en línea. Para poder llevar a cabo estos entornos virtuales de aprendizaje o Learning Management System, pues existen diferentes plataformas. Nosotros la que estamos utilizando en la UAIS es la plataforma Moodle. Sin embargo, hay otras que no son gratuitas o de software libre, en este caso lo que es el WebCT y Blackboard, que son plataformas con determinado costo y obvio que tienen algunas propiedades que el Moodle incorpora paulatinamente. Y tenemos otras más, el Caroline, el iTutor, Ilias, Plum y Drupal entre las más conocidas. ¿Cuáles son las características de estos entornos virtuales de aprendizaje? Una de ellas, y yo creo que forma parte del modelo pedagógico en que está inscrita la UAIS, es que tiene que ver con que el foco de atención en este proceso educativo son los estudiantes, es precisamente crear, administrar, distribuir y controlar todas aquellas actividades que van a fortalecer las prácticas de los docentes, pero sobre todo el aprendizaje de los estudiantes. En ese sentido, podemos pensar que los entornos virtuales de aprendizaje sirven para gestionar los contenidos y hacer una mediación entre la propuesta didáctica que tiene el profesor, las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y los contenidos en sí mismos. Sin embargo, podemos pensar que existen desventajas iniciales en lo que es el trabajo en plataformas. Originalmente, caso particular como iniciamos ahorita, necesitamos de un especialista tecnológico para su administración. Es quien nos creó en este caso, la videoconferencia, nos autoriza la entrada a él a través de invitaciones. Y si el profesor no tiene control como administrador de estas plataformas, pues se vuelven en cierta manera cursos muy estáticos y en realidad pueden perder la motivación tanto del profesor como del estudiante. Al inicio, estas plataformas eran muy complejas para manipularse por parte tanto del profesor como del estudiante. Sin embargo, en esta evolución del software libre hay una contraparte. Ya afortunadamente nos están haciendo docentes como administradores de esos portales, pero obvio que ocupamos una capacitación previa, por más intuitiva que sea. Los ambientes cada vez son más amigables, dinámicos e interactivos. Bueno, esto es lo que está sucediendo a partir del modelo pedagógico que se están planteando en lo que es la educación en línea por la Universidad Autónoma
Intercultural de Sinaloa y muchas otras. Sin embargo, hay dos actores que en este acto educativo, que son los profesores o los docentes y los estudiantes. Cada uno tiene su propio entorno personal de aprendizaje. Hay muchas definiciones sobre ellas, sobre el entorno personal de aprendizaje. Se le conoce como PLE por sus siglas en inglés. Y aquí tenemos cuatro definiciones, desde aquellas que están centradas en la estructura tecnológica o bien las centradas de un enfoque pedagógico. Yo me inclino más por las dos segundas, en el cual lo que nos interesa a nosotros como docentes, como tutores, es ver cómo nosotros podemos fortalecer y poner en el centro de atención al estudiante. Sin embargo, para mí el PLE todavía es más que esto, más que las definiciones que hace Barroso, Cabero, Ampudia y Trinidad. Para mí el PLE es una cuestión de, su propia palabra lo dice, entorno. ¿Con qué recursos son los que yo cuento para acceder a conocimiento? ¿Con qué recursos yo uso y me apropio para poder leer e interpretar mi realidad? ¿Cómo le hago o qué competencias necesito desarrollar para entender esa realidad? El PLE relativamente tiene unos 8 o 10 años que empezó a ser punto de interés en la investigación. Nosotros, a lo que nos interesa conocer, como lo hemos comentado en el curso taller, no es tanto hacer énfasis en los instrumentos, sino en las relaciones pedagógicas que se pueden dar a través, en este caso, de lo que son las herramientas tecnológicas propias de las tecnologías de la información y comunicación. Los PLE, o el PLE que tenemos cada uno de nosotros, es una configuración natural, personal, que uno va eligiendo acorde a la problemática. Hay cuestiones de referentes teóricos que no coincido mucho. Ahorita en la siguiente filmina vamos a poner. Para mí el PLE, en esas 13 imágenes que están en la parte inferior, esto es lo que conforma mi PLE, lo que es mi cultura, mis raíces, pero también mi contexto en este mundo globalizado, pero también el ambiente natural en que yo me desenvuelvo, que es mi escuela, mi barrio, mi comunidad, mi familia. Entonces, el PLE para mí es una integración de esos tres componentes que a su vez se derivan en otros tres componentes. ¿Cuáles son? Son 3 pasos, el cual están constituidos el entorno personal de aprendizaje. El primero es cómo accedo a la información. Es decir, el primer componente cognitivo básico, así lo dice Jordi Adel y Castañeda, plantean que son 3 procesos cognitivos básicos por el cual las personas pasamos para consolidar nuestro PLE. El primero es leer, escuchar. ¿Cómo tengo acceso a la información? El segundo es el hacer, el saber hacer, es decir, el aprender, transformar esa información en aprendizaje. Y el tercer componente cognitivo es el compartir o socializar a través de una red personal de aprendizaje. De tal manera que podemos tener de nuevo 2 componentes. En las lecturas que hicimos de Frida Díaz Barriga y colaboradores, así como el de Hernández y otros más, nosotros decíamos que podemos utilizar estrategias didácticas sin tecnologías y con tecnologías. De igual manera, el PLE está formado por componentes no tecnológicos y por componentes tecnológicos. De tal manera que para el primer componente cognitivo básico, que es el leer y el escuchar, pues yo tengo el modelo tradicional, que es el que muy común para nosotros, el leer
el acceder a esa información a través de la lectura de libros, de revistas, el hecho de ver la televisión, escuchar la radio, leer la prensa, asistir a clases, ya sea como docente o como estudiante, participar en conferencias o la simple convivencia sana y familiar. Ese es sin las tecnologías digitales, las que conocemos actualmente. Por otro lado, puedo leer o puedo escuchar o puedo acceder a la información a través de ¿cómo le llamamos? Los canales de comunicación RSS y newsletter. Es decir, nosotros generalmente muchos de nosotros estamos inscritos a redes y cada rato nos llegan informaciones sobre las noticias más importantes de aquellos canales de comunicación en el cual nos suscribimos. Otro medio tecnológico propio de estas herramientas es una lista de correos electrónicos. La mayoría todavía contamos con un correo electrónico y accedemos a él. Los libros digitales que bajamos de algunas plataformas, los cursos en línea como en el cual ustedes han estado participando, o bien los repositorios audiovisuales que pueden ser el YouTube, que están los canales ¿cómo le llaman? De películas, no quiero decir nombres así para comerciales. Entonces, podemos ver dos formas muy diferentes de acceder a la información. El modelo tradicional, que todavía es común y socorrido, que no está desacreditado, no lo desacreditamos para nada, y un modelo que emplea herramientas tecnológicas. Una vez que yo accedo a la información, que es el primer componente cognitivo básico, pasamos al segundo componente cognitivo básico, que es el escribir. El escribir y, por lo tanto, pasar esa información a lo que es conocimiento. Y hay dos formas, de igual manera. Yo puedo transformar esa realidad que percibí por mis sentidos, ahora empezarla a transformar en conocimiento. Puedo agarrar una hoja y un cuaderno, pluma y lápiz y empezar ya sea a escribir, a dibujar, a hacer representaciones gráficas. Pero estoy utilizando métodos, llamémosle tradicionales o convencionales. Puedo agarrar una fotografía, puedo tomar una fotografía, puedo empezar a escribir un poema, en fin. O bien, si quiero utilizar ya un poquito ya más sofisticado, puedo acceder a una tablet o a una computadora personal y usar procesador de textos, ya sea el Word, presentaciones animadas, el PowerPoint, el Prezi, hojas de cálculo, el Excel. Puedo hacer mapas mentales, el Sitemap Tools. Puedo editar esa fotografía que tomé o ese dibujo que yo realicé en la computadora a través de muchas aplicaciones tecnológicas, las famosas apps. Entonces, yo hago lo que es una curación de contenidos de estos materiales, que algunos los saco de la red, otros son personales. Cuando tengo cuando desarrollo esta segunda habilidad cognitiva básica, podemos pensar entonces en el tercer componente cognitivo básico, que es la socialización. Es decir, voy a compartir ese conocimiento que yo adquirí a través de dos medios: el modelo convencional o el modelo utilizando herramientas tecnológicas. El primero, el modelo convencional, pues puede ser un libro, puede ser un dibujo como hacen los niños en educación básica. Puedo presentar un audio, y ahora las tabletas, los smartphones, tienen esas aplicaciones, video, clases, conferencias. Simplemente es este PowerPoint que yo realicé, simplemente lo estoy socializando, pero en el segundo componente. Puede ser a través de videoconferencias, que es el componente de las herramientas tecnológicas, los blogs, las redes sociales en el cual hay diferentes aplicaciones, Facebook, Twitter, etc. Una videoconferencia, en este caso de manera sincrónica, como estamos desarrollando lo que es
tratar de entender lo que es el Play. Salas de chat, en fin. Entonces, podemos ver nosotros que no todo es tecnología, no todo son herramientas tecnológicas. También intervienen los modelos, lo que forma parte de lo que tratamos la última sesión, de no hacer énfasis en los instrumentos, sino en los procesos en sí mismo, cómo el sujeto aprende. Castañeda y Adel plantean entonces tres componentes cognitivos básicos: leer, escribir y socializar. Aunque ellos hacen énfasis en la parte de las herramientas tecnológicas, en este caso yo le incluyo lo que tiene que ver con no tecnologías en sí mismas, ¿no? Bueno, la pregunta es, bueno, ¿y cómo podemos ver una diferenciación entre ellos de manera más profunda? Aquí tenemos un ejemplo del periódico El Universal, que es su versión impresa, así le conocen, en la parte inferior, y la versión digital o en línea, que está disponible para aquellos que navegan por internet. Entonces, de nuevo aquí tenemos a los libros en el lado derecho, los ensayos, las presentaciones científicas y las conferencias. Este es el acceso a la información sin herramientas tecnológicas digitales. Y por el otro lado, tenemos los libros electrónicos, los programas de televisión, los buscadores, plataformas, en este caso para recibir videoconferencias. Son las tecnológicas por las cuales nosotros recibimos esa información, es decir, el acceso a la información. Bueno, y el segundo componente cognitivo, pues aquí tenemos que yo desarrollé un PowerPoint para un curso que se llama Desarrollo de Habilidades Pedagógicas, o bien una ponencia que se llama Conocimiento y Aplicación de las TIC en la CIFAD. Es una presentación que yo hice, que la metía, que es capítulo de un libro de X. O bien, puedo elaborar videos, puedo hacer la curación de contenidos o puedo elaborar infografías. Yo puedo hacer todo esto. Me falta todavía, ahora ya lo tengo. Ahora lo voy a pasar al siguiente momento, que es la socialización. Y obvio que tenemos una gran diversidad de formas de socializar nuestro contenido, con tecnologías o sin tecnologías. Sin tecnologías, pues son las clases presenciales que tenemos con nuestros estudiantes. Puede ser las conferencias, puede ser el simple hecho de poner esa imagen, ese dibujo a consideración de nuestra familia, nuestro círculo primario, o bien a través de las redes sociales. Yo aquí me paro y haría una pregunta. ¿Hay comunidades virtuales de aprendizaje en la UAIS? ¿Ustedes se consideran una comunidad virtual de aprendizaje? A ver, aquí es interactivo. Vamos a audio. Adelante. Dijiste que no. ¿Por qué? No, como una red completa de aprendizaje no. Intercambiamos información, sí, es de manera ocasional y normalmente es como lo menciono un poco ahí, en el entorno inmediato. Pero a nivel institucional no hay una red de interrelación y aprendizaje. A menos de que me quiera corregir algún compañero. Muy bien. Sí recuerdan que hablábamos de que las comunidades de aprendizaje son interdisciplinarias. Por ejemplo, aquí Taurino, se llama, ¿verdad? El compañero de la red informática aquí que nos dio el acceso a esta videoconferencia. Taurino, exactamente. Él, sin ser un pedagogo o sin ser profesor propio de las licenciaturas, maestrías o posgrados, él podía formar parte de nuestra comunidad, no nada más abriéndonos espacios para esta videoconferencia, sino también orientándonos o dándonos a conocer lo que él publica.
A ti, por ejemplo, te interesa mucho lo que es educación especial. Ya he observado eso. Y la pregunta es, ¿y qué pasaría si llegase un estudiante que tiene todo el derecho, con cierta necesidad educativa especial, o ya no le quieren llamar discapacidad, o cierta barrera al aprendizaje, como le llaman ahora? Imagínense un discapacitado visual ahí en la UAIS, o un discapacitado auditivo ahí en la UAIS. Obvio que se tiene que formar una red de profesores en apoyo a los mismos profesores que puedan hacer las adecuaciones curriculares según la necesidad educativa especial que se presente. Sí. Por ahí va la idea. No es sacar el contenido didáctico en sí mismo, sino como una comunidad de apoyo en la profesionalización misma entre ustedes. ¿Sí te escucho? Sí, es ahí donde entra un poquito. La pregunta inicial iba enfocada si lo tenemos o no lo tenemos. Esta segunda parte, creo que necesitamos un detonante para iniciarlo. O es una percepción que tengo. A partir de un detonante, de una necesidad, es que vamos a implementarlo. No surge de algo ya intrínseco a nuestro modelo educativo o nuestro quehacer como docente. Sí, nada más que las redes de aprendizaje o las comunidades de aprendizaje preferentemente no son institucionales. Generalmente son de iniciativa propia. Tienen más duración, tienen mayor cohesión. Los nodos de esta red son más fuertes. No tienden a desaparecer tan fácilmente. Cuando son institucionales, en cuanto se acaba el semestre, se acabó la red o la comunidad de aprendizaje. Y de aquí a que se vuelva a generar de nuevo, pues puede pasar bastante tiempo. En cambio, cuando son informales estas redes, pero son propias de un contexto en particular, en este caso la UAIS, hasta en vacaciones andan intercambiando ustedes información o apoyándose, cuando menos felicitándose por el día festivo de alguien o el logro académico de otra persona. No nada más es trabajo, también son emociones, son sentimientos intercambiables. Y si esta red tiene un carácter informal, puede tener mayor cohesión y mayor durabilidad de la misma. Ok. Muy bien. Entonces, la pregunta es, no tanto para decir sí o no o desconozco. Comunidades virtuales de aprendizaje en la UAIS, yo digo que sí. Sí se pueden generar comunidades virtuales de aprendizaje. Por ejemplo, en relación a las necesidades educativas especiales, que es uno de los primeros que yo estoy escuchando como una necesidad, ¿verdad? Muchas dudas, no se puede sacar de manera individual, no hay profesores especialistas en educación especial. Bueno, pues hay que entrar a otra comunidad o invitar a un especialista en educación especial que nos dé asesoría. Era lo que yo les decía. Denme chance de comunicarme, hablar por teléfono para que los oriente más que tu servidor. Bueno, pueden hacer una comunidad de aprendizaje relacionado con las necesidades educativas especiales, porque que no les extrañe que el día de mañana la UAIS, dentro de la inclusión educativa, empiece a recibir sujetos que necesitan una atención más personalizada, ¿no? Otro puede ser lo que son recursos digitales. A mí me estuvieron pasando recursos digitales a algunos compañeros de ahí, un par de compañeros, pero estaba teniendo el curso y no podía abrirlos y mostrárselos a ustedes porque no era la intencionalidad. Entonces, a lo mejor hay algunos grupos, hay algunas personas que saben navegar por la red y nos podían compartir algunos recursos digitales. Entonces, ahí se puede formar otra comunidad y algunos miembros van a estar en 2, 3 comunidades. Grupos de trabajo, llámenle como sea, pero principalmente son de carácter informal. Y ahí no hay obligación de entrar o estar pendiente de lo que sucede, simplemente acorde a la necesidad, ¿no? Entonces, por ahí puede ser una comunidad y por lo tanto
podríamos entender que pues, sí también está la posibilidad de establecer redes sociales en la UAIS. Aquí por ejemplo, tenemos un ejemplo de un play de una persona, de un entorno personal de aprendizaje. Véase hacia dónde se inclina más la balanza. Hacia el lado de herramientas digitales, herramientas tecnológicas digitales, y muy poco al acceso a la información convencional. ¿Sí? Fíjense cómo está cargado a la balanza hacia un lado más que al otro. Por eso yo tengo dos preguntas que hacerles. ¿Cuál es el entorno personal de aprendizaje de los docentes de la UAIS? Pero también la otra, ¿cuál es el entorno personal de aprendizaje de nuestros estudiantes? ¿Por qué es esta pregunta? ¿Por qué estas dos preguntas? No necesariamente la balanza se tiene que inclinar hacia un lado o hacia el otro. O no necesariamente tiene que estar en equilibrio, tampoco así tal cual. Pero, en el análisis que hemos hecho, hemos enfatizado que los saberes digitales, bueno, llamémosles las competencias digitales de las actuales generaciones, que algunos le han llamado nativos digitales, son muy fuertes. Ese es el medio natural en que ellos se desenvuelven. Entonces, en la medida que yo conozca cuál es el PLE del estudiante de la UAIS, podré entender qué estrategias didácticas con TIC puedo utilizar. Recuerden que la enseñanza situada plantea cuando menos 3 aspectos de estrategias didácticas, que es el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje mediante proyectos y el aprendizaje mediante casos. Cuando menos esos 3, y si voy a abordar uno de ellos, ¿cuál de las herramientas digitales que el estudiante conoce es la que voy a recomendar? En ese sentido, también podemos plantear cuáles son mis herramientas tecnológicas que yo conozco, porque también cerramos el curso con una frase. Se aprende haciendo. No sé, María Virginia, si recuerdas que yo les decía, yo no voy a enseñar, yo no le voy a pedir a un estudiante que me haga un mapa mental. Sí, primero, yo nunca he hecho un mapa mental. Segundo, no sé cómo se clasifican. Tercero, no sé cómo se evalúan. Entonces, ¿cómo le voy a pedir si no conozco el PLE de mi estudiante de mi estudiante de la universidad, cómo le voy a pedir algo que yo no he hecho? Sí, María Virginia. Sí, pues buenas tardes de nuevo, doctor, compañeros. Sí, retomando un poquito lo que estuvimos viendo en el taller en la etapa presencial, pues sí, recuerdo muy bien esa parte donde usted nos compartió que si nosotros como docentes solicitamos una actividad a nuestros alumnos que ni siquiera nosotros hemos realizado, no vamos a saber si realmente lo están haciendo de una manera adecuada, pero pues no vamos a meternos nosotros en ese tipo de situaciones. Primero pues vamos a aprender nosotros a manejar esas herramientas para poder solicitarle a ellos que las utilicen. También se habló de que pues tenemos que hacer esa nueva manera o forma de trabajar con ellos a través de utilizar nosotros las herramientas que a lo mejor ellos nos están arrebasando en esa parte. Doctor, a mí me pasó el sábado con los alumnos de Ingeniería en Sistemas de Calidad. De hecho,
hay momentos en que están muchos con sus teléfonos celulares y todo, entonces les pregunté que si habían utilizado la herramienta de Sematol, que yo sí he tenido la oportunidad de utilizarla anteriormente, o incluso Prezi, también les hice la pregunta para poder utilizar estas herramientas y que ellos presentaran trabajos con la utilización de estas herramientas. Y la mayoría me dijo que no, o sea, utilizan la tecnología, pero de una manera limitada, enfocándose pues en YouTube, en Facebook, en Twitter, o el Hotmail, pero no van más allá en busca de herramientas que les dejen o les faciliten el trabajo. Es fácil, miren, es que a veces las herramientas o las aplicaciones tecnológicas que ellos utilizan van más encaminadas al ámbito de lo social que lo académico. Sí. ¿Sí? En ese sentido, habrá cosas que sí ellos pueden hacer con mucha facilidad, por ejemplo, editar un video. Puede ser mucho mejor que nosotros, pero entonces hay que ellos nos ayuden. También que ellos nos proporcionen esa información, o como dice usted, pues que realmente conozcamos nosotros su PLE, pero pues para eso primero tenemos que conocer el de nosotros, realmente cómo yo me estoy, o para mí cómo es más fácil aprender o transmitir los conocimientos. Más que nada, más que transmitir conocimientos, sería una especie como de crear ambientes más comunicativos, porque si la modalidad es e-learning, pues se nos va a complicar, como se complica la interacción cara a cara, va a ser a través como por ejemplo de esta plataforma, el Zoom, pues va a ser muy difícil saber cuáles son sus competencias, pero yo a lo que digo es que tenemos que tener en cuenta cuál es el PLE del estudiante con el que contamos, porque también tiene que ver con contextos, con culturas. Es muy diferente una universidad aquí en Culiacán que una universidad allá en la Ciudad de México. Por ejemplo, ahorita estaba escuchando que una institución privada de bachillerato de aquí está firmando convenios con universidades, no nada más de México, sino de otros países. Y al entrevistar al director general de esta escuela privada, tiene básica hasta bachillerato, dice, es que nuestro modelo pedagógico, fue lo que me llamó la atención, nuestro modelo pedagógico está centrado en el estudiante y en el uso de las tecnologías, de tal manera que cuando ellos se incorporen a educación superior, no van a tener ninguna dificultad en tener en el uso del modelo pedagógico llamado B-Learning, o sea, el mixto. Están en clases, pero tienen su computadora y tienen acceso a información. Entonces, tenemos que tener muy presente nuestra cultura. Es decir, esos sujetos tienen todas las posibilidades de acceso a herramientas, a sistemas, a software, a hardware, mientras hay otros grupos marginados que no tienen eso. Entonces, ni siquiera, a lo mejor algunos ni siquiera están inscritos en redes sociales, ¿no? Y su acceso a Internet es muy limitado, que lo podemos encontrar. Por eso es muy importante conocer el PLE. Si no, así como el profesor tiene 3 niveles, el básico, o recuerdan la lectura de Hernández, que yo les hice pregunta, ¿qué tipo de mente de usuario tienen? Desde la básica, que es nada más el saber con un procesador de textos, un Word, hasta llegar a ser un productor de contenidos. Son 6 tipos de niveles. Entonces, es importante saber cuál es el PLE del estudiante, porque en esta medida yo le podré exigir y no ubicarlo nada más en el nivel primario de mente usuaria, sino ubicarlo en el terciario o el cuarto, que es lo más deseable. Y esa es la gran pregunta. ¿Cuál es mi PLE? Pero ¿cuál es el PLE? Porque hay un conjunto de competencias y de áreas que se tienen que cubrir. También recuerdo que planteamos la situación de las competencias
del estudiante universitario en el siglo XXI, pero también decíamos, bueno, ¿y cuáles son las competencias del profesor de la UAIS para el siglo XXI? Que fue una pregunta que yo les hice. Usted, María Virginia, sus compañeros y todo, y ahí, ¿cuáles son las competencias que ustedes creen que tienen como fortalezas para ser docentes en cursos en línea? ¿Y cuáles aquellas no vistas como debilidades, pero sí como una necesidad de fortalecer para poder ser atendidas, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál es tu entorno? Pero no nada más personal, sino el social también. Una cosa es que yo tenga mi entorno personal de aprendizaje, pero también, ¿cuál es mi entorno social de aprendizaje? Por eso, ahí la gran pregunta. ¿Existen comunidades en la UAIS, comunidades de aprendizaje? ¿No existen? Pues a lo mejor se van a formar y van a durar, no de manera institucional, pero sí de una manera formadas de manera intencional por necesidad propia. Entonces, se dan dos aspectos. El PLE, Pues, mande. disculpe, doctor. Como usted mencionaba ahorita que el entorno personal de aprendizaje o ese compartir de herramientas que a lo mejor a mí no se me facilita mucho lo que es el manejo de las herramientas electrónicas o de las apps que hay en línea, pero a otro compañero de la universidad se logra hacer ese trabajo en equipo para fortalecer alguna asignatura o alguna clase, ahí se está intercambiando y se está haciendo la red de apoyo, ¿no? Entonces ahí pudiéramos decir que sí se da dentro de la universidad esta parte, porque incluso han existido alumnos que han egresado que han tenido necesidades especiales en diferentes aspectos, porque hemos tenido alumnos en situaciones especiales, tanto de movilidad como visual. De hecho, dentro de la universidad hay profesores con problemas visuales, pero que están dentro del contexto de inclusión que tiene la universidad. Sí, mire, no sé. podemos pensar que yo tengo dificultad similar a la suya en la elaboración en la aplicación de apps de software libre que está en la red. Un Prezi, por decir algo. O un Sigma Tools o el e-learning. No, algunas aplicaciones. Por un ejemplo. Sí. Por mencionar algo, pues. Yo donde voy es esto. Yo puedo solicitar a un compañero profesor o un alumno que me apoye en eso, pero hay que recordar, ya hay muchas cosas o contenidos disponibles en la red. Si yo ahorita en este momento quiero hacer un examen en línea sobre competencias digitales, ya no hay necesidad que lo ande diseñando. Es cuestión de saber navegar y encontrarlo y contextualizarlo ahí a la universidad. Si quiero buscar un video sobre el PLE, olvídense, voy a encontrar varios hasta de los mismos autores. Pueden ver el de Jordi Adel sobre el entorno personal de aprendizaje, como se lo recomendé que lo hicieran antes de esta videoconferencia, iban a entender muchas cosas. Entonces, yo no tengo necesidad de hacer un video y subirlo a YouTube, porque ya está. Entonces, hay muchas cosas que ya existen. Entonces, a veces nos quebramos la cabeza queriendo ser innovadores cuando cuando ese contenido ya está desarrollado de diferentes formas. A ese voy, María Virginia. Entonces, a veces hay que saber navegar y cuando no, pues hay que tratar de localizar que alguien nos ayude. Entonces, dos componentes principales. ¿Cuál es tu entorno personal de aprendizaje? Pero también cuál es tu entorno social de aprendizaje. No nada más es lo presencial. ¿Alguna duda aquí? Porque aquí vamos a ir cerrando.
la videoconferencia porque también me gustaría escucharlos. Adelante. ¿Sí, cómo no? Tú mismo, hacete audio. Ok. Doc, ahí en la diapositiva anterior, habla de una cosa es el entorno personal y el entorno social sería otra. En lugares como Choice, que realmente es una zona considerada como de alta marginación, y el acceso a las tecnologías es limitado, este entorno social realmente viene a dividir a todos los alumnos que pueden o no pueden tener un PLE, ya no digo completo, simplemente integrarse a lo que ya existe como red de colaboración entre estudiantes y maestros, echas mano del correo, echas mano del Facebook, echas mano del WhatsApp, y toda esta parte que queda fuera. ¿Hay alguna tendencia para integrarlos desde la parte de gobiernos, de la parte de Secretaría de Educación, o es algo que tenemos que abordar nosotros directamente? Es una obligación de los gobiernos, porque forma parte de las recomendaciones como la UNESCO, en el cual los estudiantes tienen como derecho el acceso a Internet. Los gobiernos deben implementar acciones o políticas estratégicas relacionadas con el acceso a Internet. De hecho, pues, allá en el sur del país se crean lugares así en el cual, por su difícil acceso, no hay incluso energía eléctrica suficiente. Entonces, lo que se han hecho es, en el centro del poblado, donde está el kiosco, porque ahí son kioscos principalmente, se ponen antenas con celdas fotovoltaicas, que le llaman, ¿cómo le llamas? Celdas solares, ¿sí? Se pone una antena con señal para recibir señal satelital, y ahí se conectan y ahí mismo se distribuye. Entonces, los niños o los adultos que quieren accesar a Internet se sientan alrededor del kiosco. Antes era la plática, la charla en el kiosco, dando vueltas y sentados en las banquetas. Ahora no. El kiosco es el punto donde te conectas para estar en comunicación o navegando, ¿no? Pero lo que es el acceso a Internet es una obligación por parte del Estado, cuando menos en las instituciones públicas, en este caso las escuelas, que haya Internet gratuito. Sabemos la dificultad que se representa en algunas zonas, principalmente como Choice, pero eso no debiera de ser una limitante. Al contrario, debería ser un reto y una demanda permanente a las autoridades educativas y a las autoridades políticas que tienen puestos de representación social, llámese presidente municipal, llámese diputado, llámese senadores, para que atiendan no una necesidad, sino una obligación, un derecho que tienen los ciudadanos de esa comunidad. Es un derecho que ustedes tienen. Si sigue esa lógica, pues van a pertenecer al grupo ya no le llamamos marginados. Ya eso ya se quedó un poquito afuera. Ahora nosotros le llamamos excluidos. O sea, no están marginados, son excluidos por el mismo sistema. ¿Sí? Ok, pero en cuestión del PLE, ¿cómo ampliamos para integrar a todas estas personas excluidas? ¿De su entorno personal o de su entorno social? De ambos. El entorno personal es en la medida de tus necesidades. Ahí no está institucionalizado. Es personal. Ahí. Si cubro con lo que tengo, que es Facebook, si es WhatsApp y es el correo, ya lo puedo considerar un entorno. Ese sería el social. Estamos hablando de que si tú ahorita me tomas una fotografía y lo subes al Facebook, vas a tener un grupo de personas que van a leer, van a ver esa fotografía donde estoy yo. Estamos hablando de tu entorno social de aprendizaje. Por eso mi pregunta es, ¿el personal o el social? ¿A ti te interesan ambos? Sí, en el sentido de integrar los entornos de los alumnos en el nodo de mi persona para poder colaborar con ellos y con otros profesores.
¿Te imaginas que un alumno de una comunidad haga un blog sobre sus usos y costumbres? Ese es su entorno personal de aprendizaje le va a ayudar a utilizar o este software, o este otro software, o este otro software. En base a si es software libre, o acuérdate que hay unos que tienen muchas aplicaciones y puedes variar, otros no, otros son muy limitantes, nada más la imagen y le puedes meter audio y algunas y otras palabras. Entonces, el blog, mientras no se publique, está en la segunda fase, está en lo personal, en el construir conocimientos. Pero para eso el estudiante ocupa competencias, ocupa conocer, de saber utilizar esas aplicaciones, desde la más elemental, ¿sí? Si no tiene acceso a Internet, jamás va a trascender al entorno social. Ese blog no lo puede publicar, lo tendrá en su computadora, o en su tablet, o un simple dibujo, pero su entorno social de aprendizaje está limitado nada más a la comunidad, no trasciende esa barrera geográfica, pues. Entonces ahí, ¿cómo hacerle? Pues es precisamente, si quieres hacerlo tú, no vas a poder porque debes de formar una comunidad interesada en esa problemática. Por eso, la enseñanza situada, este es lo que se le llama el aprendizaje mediante casos. Este es un caso. Es el tercer modelo de la enseñanza situada. Ahí está. ¿Lo quieres tratar como aprendizaje basado en problemas? Ahí está. O como un proyecto. Pero entiéndelo, no es en soledad. Es una comunidad de profesionistas o de profesores o gente común, normal, interesada en un mismo problema. Por eso se llama comunidad. Es común unidad. De ahí viene la palabra comunidad. Común unidad. Hay un interés en común. Vamos a atenderlo desde diferentes enfoques. Unos son profesionales, otros son gente de bien, otros nada más tuvieron sin primaria concluida, pero hay un interés, una necesidad. Entonces, yo cerraría con esto. Primero, tengo que ser consciente de cuál es mi entorno personal de aprendizaje. Es decir, cuáles son los elementos que me rodean para tener acceso a los tres. Me regreso a la filmina. Aquí, a esta. Los tres componentes cognitivos básicos: el leer, el escribir y socializar. Cuando yo estoy consciente cuál es mi PLE, también puedo decidir hasta dónde puedo llegar. No me puedo exigir más. De igual manera, cuando yo conozco el PLE de mis estudiantes, también les podré pedir lo que considero necesario. No les puedo pedir más. Como decíamos allá, regresando a Choice, no les voy a pedir que publiquen un blog por las dificultades que tienen. A lo mejor sí tienen las competencias, pero no todos tendrán desarrolladas esa misma competencia y unos tendrán que aprender de otros. Dijera Vygotsky, la zona de desarrollo próximo. Si yo no sé elaborar un blog, pero tú sí sabes elaborar un blog, yo voy a aprender de ti. Nada más me falta un pequeño empujón. Pero si nadie sabe elaborar un blog, pues a lo mejor lo ponemos como un problema a atender, como un proyecto a resolver. En la medida de que conozca el PLE, voy a poder conocer cuáles son mis potencialidades, pero también mis debilidades a atender. No sé, hasta aquí en este momento yo dejo la videoconferencia. El día jueves, viernes y sábado estaremos allá de nuevo. Vamos a dar el taller, lo que tiene que ver con los entornos virtuales de aprendizaje.
No me queda más que despedirme. Me gustaría que cada uno de ustedes se despidiera y también al mismo tiempo fuese cerrando esta videoconferencia. Lo escucho, Jesús Fernando. Activo el audio. A ver, amigo, cállense. Bueno, parece que se le activó nada más. Entonces, ¿quién quiere empezar a cerrar la videoconferencia? Adelante. Sí, me parece muy importante el hecho de que, como lo comentó la maestra Virginia hace un momento, conozcamos nosotros nuestros alcances y nuestras herramientas dentro del PLE para poder apoyar y desarrollar a su vez a los jóvenes en sus propios PLE. Creo que esa sería la parte con la que me quedo de esta conferencia. Muy bien, y te invito a que formes una comunidad de aprendizaje en Choice no nada más para los sujetos con necesidades educativas especiales, sino para atender toda esa problemática que tenemos, porque no puede haber comunidades aisladas mientras ahí tan cerca como es el Fuerte o incluso ahí en Mochis, ya estamos hablando de entornos virtuales de aprendizaje, plataformas, unos modelos diferentes de aprender. Entonces, el gran reto de ustedes que están allá es no andar compitiendo con nosotros, pero sí cuando menos apropiarse de eso y darle el uso adecuado según su contexto, como reto. Ok. Gracias. Elizabeth. Bueno, hasta aquí la dejo. Algunos ya se han de haber retirado por cuestiones laborales. Nos veríamos entonces este fin de semana allá en Choy. Jesús, ¿te escuchamos? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Está teniendo problema de conexión, estaba oyendo parte de lo que están comentando ahí. ¿Cuál es? ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Qué Mira, estaban? afortunadamente esta videoconferencia está siendo grabada, ¿no? Si tuviste problemas de audio o de señal, podrás verla posterior. Pero la pregunta que generamos al final es, ¿cuál es tu PLE? ¿Cuál es tu entorno personal de aprendizaje y cuál es tu entorno social de aprendizaje? Esa es la gran pregunta. Okay. Y a su vez, una tercera se deriva, ¿cuál es el entorno personal de aprendizaje de tus estudiantes? En la medida que los conozcas, podrás ver o generar las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Porque decíamos, no puedes exigirle algo que no va a alcanzar. Ajá. Eso es, Jesús Fernando. Ahorita lo que estamos haciendo es despedirnos ya. Ok, bueno, nomás le comento rápido ahí en la cuestión del entorno personal de aprendizaje. En el mío, cuento con varias herramientas. Yo soy del área de sistemas, entonces cuento con varias herramientas. De hecho, me ha tocado impartir ya algunos talleres y algunas conferencias ya de lo que es el tema, ¿no? De verdad me hubiera gustado haber estado más tiempo presencial ahí con ustedes, doctor, y poder haber compartido muchas experiencias, que eso es parte de la formación del PLE, ¿no? El de no nada más son herramientas en internet, sino también el conocer gente, el integrar más personas a lo que es el entorno de aprendizaje, ¿no? Lo que respecta al entorno social, pues he tenido la oportunidad de que pues en los eventos que me han tocado salir a asistir, pues se va haciendo uno de personas, ¿no? Y con las que uno puede aprender. Y en lo social, no precisamente en tomar un curso o un taller, ¿no? Sino que a lo mejor en congresos, en diferentes tipos de eventos que hay, pues ahí uno es donde tiene la oportunidad de, ¿no?
Entonces, otra cosa ya nada más, pues, igual para despedirme y saludarlos, es en el caso de que dice, ¿cuál es el entorno personal de aprendizaje de mis estudiantes? Bueno, eh, está diciendo que el próximo fin de semana va para Choy, ¿verdad? No, vos tenés mochis. Ok, entendí algo que en Choice, ¿no? Ahorita, una parte. Choice tiene una intención de formar comunidades virtuales de aprendizaje o comunidades de apoyo. Ajá. Sí, mire, le platico, de hecho acabamos de impartir un taller de Edmodo ahí en Choice. Ahorita ya estamos haciendo que casi llevamos un buen registro de estudiantes ya en la plataforma, y la idea de esto ahorita es usarla como un medio de comunicación, interacción entre estudiantes, maestros, lo que es el resto de la semana, ¿no? Ya que nuestra modalidad de estudio es semipresencial. Entonces, de alguna otra manera, formalizar con eso lo que es la interacción que tenemos maestros con estudiantes. Tenemos mucho camino que recorrer todavía, ya que si hablamos de hacer virtual lo que es una clase totalmente, pues habría que rediseñar los programas de las asignaturas y demás, pero yo creo que bueno, en mi caso, como son de la carrera de sistemas y eso, yo creo que ya teníamos que ya dar ese paso, ¿no? De empezar a integrarnos así de esa manera y empezar a usar más herramientas como suscripciones a canales de YouTube, en Script, algunos. Sí, tú estás hablando de los medios, de los instrumentos. Ajá. Sí, sí mismo. Pero el medio, y a nosotros también, además del medio, nos interesa fortalecer los procesos. Ok. Sí, o sea, ¿qué estrategia pedagógica, bueno, ya sabemos cuál es el modelo pedagógico, pero qué estrategia didáctica va a utilizar el profesor en esos medios que tú estás diciendo? Les enseñamos el Moodle, cómo tener chat, videoconferencias, foros, comunicación sincrónica, asincrónica, cómo subir materiales, cómo bajar materiales, sí. Ajá. Pero a nosotros también, aparte que nos interesa el medio, en este caso las aplicaciones tecnológicas, también nos interesa conocer los procesos. Y es el debate en el que estamos ahorita, ¿no? Y uno de esos y lo que nos puede ayudar a conocer los procesos es el PLE del estudiante, el PLE del profesor y lo que tú estás haciendo, el entorno social de aprendizaje. Tú estás en el tercero, en el entorno social de aprendizaje. Ajá. Ahí es donde nos estás ayudando. Ok. Bueno, gracias, Jesús. Y me gustaría conocerte en persona para hacerte algunas preguntas en relación al Moodle, porque tengo una pequeña duda técnica por ahí. ¿De qué, perdón? Tengo una duda técnica. Sobre El Moodle, pero en lo particular, está un poquito extensa la pregunta. Okay. A ver si ahora que vayamos por allá nos claro, vemos. nos invitan, allá estaremos, lo más seguro. Gracias. Y sí, Bueno, sí, será un placer, doctor, encantado yo. De hecho, tienen mis contactos, cualquier cosa, con mucho gusto, igual yo sé que podemos aprender los dos ahí de eso. ¿Se fijan que se está generando una comunidad? Claro, Así nada más. de Tan eso se sencillo. trata, ¿eh? Sí, esperemos que tenga una buena raíz entre ustedes. Gracias. Bueno, Sí. pues no me queda más que despedirme y agradecerles quienes hayan estado pendientes